A lo largo de milenios, las civilizaciones antiguas dejaron una huella indeleble en la historia mediante la construcción de monumentos colosales que desafían toda lógica. Estas estructuras megalíticas, diseñadas con una precisión asombrosa, parecen haber sido creadas con propósitos avanzados que aún hoy nos resultan enigmáticos. Nuestros ancestros se aseguraron de dejar su legado a través de edificaciones que seguimos estudiando, intentando responder algunas de las preguntas más profundas sobre nuestra historia. ¿Cómo se desarrollaron las primeras civilizaciones? ¿De qué manera lograron transportar piedras de cientos de toneladas? ¿Por qué existen tantos monumentos con diseños similares en continentes que, supuestamente, nunca estuvieron conectados? Pero quizás la interrogante más importante es si estas estructuras fueron erigidas con un propósito superior. Bienvenidos a Conciencia TV. Hoy exploraremos las páginas del libro de Urantia, una de las obras más fascinantes y reveladoras sobre el origen del universo y las civilizaciones antiguas. ¿Es posible que estos imponentes monumentos no fueran colocados al azar, sino dispuestos de manera estratégica en todo el mundo? Existe una conexión evidente entre las pirámides y edificaciones megalíticas dispersas por el planeta, lo que lleva a preguntarnos si, en un pasado remoto, una civilización avanzada dominó la Tierra y construyó estas obras con un conocimiento superior. Algunas teorías sugieren que estos monumentos podrían haber funcionado como transmisores de energía, aprovechando la fuerza natural del planeta. Si observamos un mapa mundial, notaremos que muchos de estos sitios forman alineaciones geométricas casi perfectas, como si sus constructores hubieran empleado conocimientos matemáticos avanzados para su ubicación. Hasta la fecha, ningún científico ha podido determinar con certeza quién construyó las pirámides de Giza ni cuál fue su propósito real. No existen registros egipcios que indiquen cómo fueron erigidas, ni jeroglíficos en su interior que expliquen su función. Sorprendentemente, tampoco se han hallado momias dentro de ellas. Aún más intrigante es la ausencia de hollín en sus muros internos, lo que sugiere que sus constructores utilizaron una fuente de iluminación distinta a las antorchas convencionales. Algunos investigadores plantean que podría haber sido electricidad, lo que implicaría un nivel tecnológico muy superior al que se les atribuye a las civilizaciones antiguas. Evidencias recientes sugieren que las pirámides de Giza podrían ser mucho más antiguas de lo que se pensaba, quizás obra de una cultura perdida con conocimientos extraordinarios. ¿Cómo lograron construir estructuras tan imponentes y alinearlas con tal exactitud? Por ejemplo, la Gran Pirámide de Giza está situada exactamente en el centro de la masa terrestre del planeta. Además, si se analiza la intersección de los paralelos y meridianos que cruzan la mayor parte de la Tierra, se observa que solo hay dos puntos clave, uno en medio del océano y el otro, precisamente en la Gran Pirámide. ¿Cómo pudieron determinar esto sin contar con la tecnología para observar la Tierra desde el espacio? Las pirámides de Giza no solo destacan por su ubicación, sino también por su diseño. Su peso total se estima en casi 6 millones de toneladas, y si multiplicamos esa cifra por 10 a la octava potencia, obtenemos una aproximación razonable de la masa terrestre. Más sorprendente aún es que sus coordenadas coinciden con la unidad que mide la velocidad de la luz. ¿Es esto una simple coincidencia? A pesar de los avances tecnológicos modernos, si intentáramos reconstruir la Gran Pirámide hoy, encontraríamos enormes dificultades. ¿Acaso estas civilizaciones realmente lograron estas proezas con herramientas rudimentarias o existió un conocimiento más avanzado del que hemos aceptado hasta ahora? La conexión entre las culturas antiguas de diferentes continentes también plantea grandes interrogantes. Numerosos sitios arqueológicos presentan similitudes asombrosas en diseño y arquitectura, lo que sugiere que compartían algún tipo de conocimiento común. ¿Fueron acaso guiados por seres que los antiguos consideraban dioses?
En muchas mitologías se menciona a entidades celestiales que descendieron del cielo para impartir sabiduría a la humanidad. ¿Es posible que estos relatos sean más que simples mitos? Muchos investigadores creen que estos monumentos no fueron ubicados al azar, sino alineados con gran precisión para un fin que aún desconocemos. La disposición de estos sitios antiguos no solo se alinea entre sí, sino también con ciertas constelaciones estelares. Este fenómeno puede observarse en la correlación entre las pirámides de Giza y la constelación de Orión, o entre las líneas de Nazca y las posiciones astronómicas. Sin embargo, este tipo de información rara vez se encuentra en los libros de historia convencionales. Fue simple casualidad que civilizaciones como los egipcios, los mayas, los olmecas y los incas construyeran sus templos y ciudades en puntos estratégicos. O quizá, como sugieren algunas teorías, fueron guiados por una inteligencia superior que les indicó dónde levantar sus monumentos sagrados. El misterio sigue abierto, y tal vez, en el futuro, logremos descifrar el verdadero significado de estas colosales edificaciones que han perdurado a través de los tiempos. Se ha descubierto recientemente una asombrosa conexión global entre las estructuras antiguas del mundo. Según los relatos de civilizaciones ancestrales, todos estos grandes monumentos fueron construidos por los dioses o dedicados a ellos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué las civilizaciones antiguas darían crédito a los dioses por obras arquitectónicas tan sofisticadas si realmente fueron creadas por simples humanos? Los romanos, por ejemplo, nunca atribuyeron sus acueductos, templos, caminos o el Coliseo a divinidades. Se enorgullecían de sus logros y los reconocían como producto de su propia ingeniería. Sin embargo, por avanzada que fuera su civilización, jamás construyeron algo de la magnitud de la Gran Pirámide de Giza, ni mucho menos algo tan colosal como la Pirámide de Bosnia, que algunos consideran la más grande del mundo. Una de las alineaciones más fascinantes descubiertas es la de un gran círculo que conecta sitios como la Isla de Pascua, las líneas de Nazca, Ollantaytambo y las pirámides de Giza. Esta conexión entre estructuras antiguas sugiere un significado mucho más profundo de lo que imaginamos. Pero si esto no es suficiente para despertar preguntas, hay algo aún más sorprendente: la relación de estas estructuras con las constelaciones. Durante al menos 10.000 años, la humanidad ha observado el movimiento de las estrellas, estudiado los cielos, construido calendarios y levantado monumentos para rastrear la posición de los astros. Varias culturas comparten la creencia de que nuestro origen proviene de las estrellas, lo que podría explicar por qué dedicaron tanto esfuerzo y precisión al estudio del firmamento. Muchas leyendas antiguas hacen referencia a un linaje celestial, y en los lugares donde surgen estos mitos encontramos estructuras que reflejan, con sorprendente precisión, la posición de las estrellas y constelaciones. ¿Qué intentaban transmitirnos nuestros ancestros con este conocimiento? Una de las constelaciones más enigmáticas es Orión, cuya ubicación en el ecuador celeste permite que pueda verse desde casi cualquier punto del planeta. Los textos más antiguos del Antiguo Egipto mencionan que sus dioses descendieron del cinturón de Orión y de Sirio en forma de seres humanoides. Las pirámides de Giza, consideradas entre las maravillas arquitectónicas más impresionantes de la humanidad, parecen haber sido diseñadas para reflejar la posición exacta de las estrellas de Orión en la Tierra. No solo su alineación es precisa, sino que también su tamaño y ubicación parecen haber sido calculados teniendo en cuenta el brillo y la disposición de estas estrellas en el cielo. Pero Egipto no es el único caso. En México, a 35 millas al noreste de Ciudad de México, se encuentra la antigua ciudad de Teotihuacán, otra de las maravillas del mundo antiguo, también vinculada a las estrellas. En su época de esplendor, albergó entre 150.000 y 200.000 habitantes y se construyó más de 1000 años antes de la llegada de los aztecas. Su origen es un misterio total, pues no existen registros sobre quién la construyó.
Al igual que en Giza, en Teotihuacán encontramos un patrón de alineación con el cinturón de Orión. Sus tres principales pirámides replican la disposición de estas estrellas en el cielo. Lo más intrigante de Teotihuacán es que su diseño parece representar con gran precisión el sistema solar. Algunos investigadores incluso sugieren que la ciudad completa tiene un parecido sorprendente con un circuito electrónico, como si hubiese sido concebida con un propósito tecnológico que aún desconocemos. El mismo patrón de alineación con Orión se encuentra en otras partes del mundo, desde las aldeas Hopi en el suroeste de los Estados Unidos, que siguen la disposición de las tres estrellas principales de la constelación, hasta el monumento neolítico de Stonehenge en Inglaterra, que también presenta alineaciones astronómicas clave. Incluso en China, la pirámide de Oncean sigue este misterioso patrón. Es evidente que nos falta una parte crucial de nuestra historia. Los antiguos eran mucho más avanzados de lo que creemos. ¿Es posible que haya existido en la Tierra una civilización global que influyó en todos los continentes? ¿Cómo es que todas estas culturas, separadas por océanos y miles de kilómetros, construyeron monumentos con una arquitectura tan similar? Algunos sostienen la hipótesis de que seres avanzados de otros mundos pudieron haber ayudado a construir la Gran Pirámide de Giza. A primera vista, esta idea podría parecer descabellada, pero si nos detenemos a reflexionar, ¿qué otra explicación lógica podría haber para estas asombrosas construcciones? Aún hoy, con toda nuestra tecnología y maquinaria, nos resultaría sumamente difícil mover bloques de piedra de decenas o cientos de toneladas desde canteras situadas a kilómetros de distancia. Sin embargo, los antiguos lo hicieron con una precisión inigualable. ¿Cómo lograron alinear sus monumentos con las constelaciones de Orión, Sirio y Draco sin la capacidad de observar el cielo desde el espacio? ¿Podría ser que conocían algo que nosotros aún ignoramos? Algunos investigadores creen que solo una civilización con acceso a conocimientos y tecnología avanzada pudo haber creado tales maravillas. La historia que conocemos aún tiene muchas lagunas, y quizás, en el futuro, descubriremos la verdad oculta tras estos impresionantes vestigios del pasado. La construcción de la Gran Pirámide de Giza requirió un nivel de conocimiento en matemáticas, arquitectura, ingeniería, geología, geografía e incluso astronomía que sigue asombrando a los expertos. Solo con un dominio avanzado de estos campos se podría haber erigido una estructura de piedra de semejante magnitud, con una alineación matemática casi perfecta. Sin embargo, ¿realmente estamos otorgando a los antiguos egipcios el reconocimiento que merecen? Es cierto que fueron una civilización increíblemente inteligente y sofisticada, por lo que es posible que hayan construido estas pirámides sin ayuda externa. Pero la verdad es que, de todas las maravillas del mundo antiguo, la pirámide de Giza no solo es la única que sigue en pie, sino que ya tenía casi 2000 años cuando otras civilizaciones comenzaron a construir sus propias obras maestras. Y esto es considerando la cronología tradicional que nos enseñan en las escuelas, que ubica la construcción de la Gran Pirámide en aproximadamente 4.000 años atrás. Sin embargo, estudios recientes en arqueología y geología han puesto en duda esta datación, sugiriendo que la pirámide podría tener en realidad más de 10.000 años de antigüedad. Lo que la situaría en una época en la que, según los registros históricos convencionales, los seres humanos aún vivían en cuevas y no tenían la capacidad de realizar construcciones tan avanzadas. Estas inconsistencias han llevado a muchos a considerar una hipótesis aún más desconcertante, la posibilidad de que civilizaciones avanzadas, o incluso visitantes de otros mundos, hayan influido en la creación de estas estructuras. Quienes defienden la teoría de los antiguos astronautas argumentan que hay razones de peso para sospechar que seres extraterrestres pudieron haber intervenido en el desarrollo de las primeras civilizaciones humanas, y no solo debido a la complejidad de la construcción de la Gran Pirámide. De hecho, el profesor Alaa Saeen es jefe del Departamento de Arqueología de la Universidad del Cairo,
en una conferencia sobre la ciencia del Egipto antiguo. Fue consultado sobre si las pirámides de Giza podrían contener tecnología alienígena en su interior. Su respuesta fue vaga, pero intrigante: no puedo confirmar ni negar esto, pero si hay algo dentro de la pirámide, no es de este mundo. Esto plantea preguntas inquietantes. ¿Podría haber suficiente evidencia para concluir que visitantes de otro planeta han estado aquí por miles de años, guiando e influyendo en el desarrollo de la humanidad? O, por el contrario, es posible que nuestros antepasados fueran mucho más avanzados de lo que imaginamos y que, con el paso del tiempo, su conocimiento se haya perdido. Lo cierto es que la Gran Pirámide es considerada una de las construcciones más enigmáticas de la historia, y a diferencia de otros monumentos egipcios, no existe ni un solo dibujo, inscripción, artefacto o documento que narre su construcción. Durante más de 3.000 años, los egipcios documentaron minuciosamente su historia en papiros, grabados y relieves. Sin embargo, no dejaron rastro alguno sobre la edificación de las pirámides de Giza. Esto lleva a preguntarnos: ¿es posible que estas estructuras no formen realmente parte de la historia egipcia, sino de una civilización aún más antigua? Si los egipcios no construyeron las pirámides, ¿entonces quién lo hizo? Para encontrar respuestas, tal vez deberíamos dirigir nuestra mirada a civilizaciones anteriores a la egipcia, incluso hasta la primera cultura conocida por desarrollar la escritura, los sumerios. Esta civilización, que surgió alrededor del 4.000 AC en la antigua Mesopotamia, habitaba una región fértil llamada Same. Se les atribuyen numerosos avances en matemáticas, arquitectura y organización social, y son considerados los creadores de la civilización tal como la entendemos hoy. Uno de los aspectos más intrigantes de los sumerios es que sus textos antiguos describen con gran detalle la existencia de dioses a los que llamaban los Anunnaki, un término que significa literalmente los que del cielo a la tierra vinieron. Pero lo más curioso es que no fueron solo los sumerios quienes mencionaron a estos seres. Otras culturas mesopotámicas también los conocían y hablaban de su influencia en la humanidad. Los relatos sumerios narran cómo estos dioses descendieron del cielo y otorgaron a la humanidad conocimientos avanzados en múltiples áreas, incluyendo arquitectura, astronomía y matemáticas. Se dice que los Anunnaki no solo interactuaban con los humanos, sino que también les enseñaron las bases del progreso tecnológico y social. Para algunos investigadores, esta historia sugiere que estos dioses no eran deidades en el sentido tradicional, sino seres de origen extraterrestre que visitaron la Tierra en un pasado remoto y ayudaron a dar forma a la civilización humana. Durante los años 70, el investigador Zecharia Sitchin se dedicó a traducir e interpretar los textos sumerios antiguos y formuló una teoría que sigue generando debate en la actualidad. Según Sitchin, los Anunnaki no eran dioses, sino seres provenientes de un planeta llamado Nibiru, que supuestamente orbita alrededor del Sol en un ciclo de 3.600 años. Según sus estudios, estos visitantes llegaron a la Tierra hace aproximadamente 445.000 años con un propósito muy específico: la búsqueda de oro. Los textos sumerios narran que los Anunnaki aterrizaron por primera vez en la región del Golfo Pérsico, liderados por dos hermanos de alto rango, Enki y Enlil. Durante muchos años, drenaron pantanos y construyeron un extenso sistema de irrigación entre los ríos Tigris y Éufrates, sentando las bases de su colonia en la Tierra. Su objetivo principal era extraer oro, un metal que, según Sitchin, necesitaban para estabilizar la atmósfera de su planeta de origen. Inicialmente, intentaron obtener el oro del lecho marino, pero al resultar demasiado complicado, trasladaron su operación a un lugar donde sabían que había grandes yacimientos: Sudáfrica. Durante más de 100.000 años, los Anunnaki extrajeron grandes cantidades de oro en las minas africanas. Sin embargo,
con el tiempo, la fuerza laboral de los Anunnaki de menor rango, conocidos como los Igigi, se rebeló debido a las condiciones extremas de trabajo. Ante esta situación, Enlil y sus consejeros idearon un plan radical para sustituir a los mineros en rebelión. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante, ya que los textos sumerios sugieren que la solución fue la creación de una nueva especie, el ser humano. En aquel tiempo, Sudáfrica era el hogar de seres primitivos similares a los humanos, conocidos como Homo erectus. Los Anunnaki, en su afán de encontrar una solución a la escasez de mano de obra en las minas, decidieron utilizar manipulación genética y fertilización in vitro para transformar a estos seres en una nueva especie de trabajadores. Así, tomaron el óvulo de una hembra Homo erectus y lo fertilizaron con el esperma de un Anunnaki. Luego, implantaron el embrión en el útero de una hembra Anunnaki, dando lugar a lo que llamaron Adamo, el primer hombre. Este experimento genético permitió a los Anunnaki mejorar la inteligencia del Homo erectus, logrando que pudiera realizar tareas en las minas. Con ello, se evitó el largo proceso evolutivo que, de manera natural, habría llevado millones de años. Fue un avance sin precedentes. De un día para otro, el Homo erectus se convirtió en Homo sapiens. Sin embargo, los Anunnaki no querían una especie autoconsciente ni capaz de desafiar su autoridad. Su propósito era crear obreros obedientes, por lo que introdujeron barreras genéticas que limitaban el potencial del cerebro humano, impidiendo que los Adam desarrollaran plenamente sus capacidades. Al principio, la nueva especie tenía un problema: su vida era demasiado corta y morían antes de poder ser reemplazados. Ante esta situación, Enki ideó un plan aún más ambicioso. A través de una nueva modificación genética, hizo posible que los humanos se reprodujeran entre sí. Tomando material genético de Adamo, creó a la primera mujer humana. Con esta solución, los humanos comenzaron a multiplicarse rápidamente. Sin embargo, su ciclo de vida fue drásticamente reducido en comparación con los Anunnaki. Con el tiempo, la cantidad de humanos creció de forma descontrolada, lo que llevó a que fueran expulsados de las ciudades Anunnaki en Sudáfrica. Fue en ese momento cuando se dispersaron por el mundo, dando origen a las civilizaciones que conocemos hoy. ¿Podría esta historia ser real? ¿Es posible que todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad y la evolución esté equivocado? Curiosamente, los relatos sumerios no son la única fuente que menciona la intervención de seres celestiales en la creación del hombre. En 1946, un grupo de jóvenes beduinos que pastoreaban ovejas en la región de Cisjordania descubrió accidentalmente un hallazgo arqueológico asombroso. Mientras jugaban lanzando piedras, una de ellas cayó en una cueva oscura, produciendo un estruendo inesperado. Al investigar, encontraron una serie de grandes tinajas de barro, una de las cuales estaba rota. Dentro de estos recipientes había antiguos manuscritos que, sin saberlo, cambiarían nuestra comprensión de la historia. En los años siguientes, arqueólogos y exploradores hallaron fragmentos adicionales en otras 10 cuevas cercanas, reuniendo en total entre 800 y 900 manuscritos, conocidos hoy como los pergaminos del Mar Muerto. Entre ellos, se encontraba un texto misterioso y olvidado por siglos, el Libro de Enoc. Este libro, compuesto por 5 secciones, el Libro de los Vigilantes, el Libro de las Parábolas, el Libro Astronómico, las Visiones de los Sueños y las Epístolas de Enoc, relata la historia del 7º patriarca bíblico, Enoc, quien fue padre de Matusalén y abuelo de Noé. Sin embargo, lo que hace especial a este relato es que su versión de los hechos previos al gran diluvio es completamente diferente a la narrada en la Biblia. En el libro de Enoc, se menciona a los vigilantes, seres celestiales enviados a la tierra para observar a la humanidad. Pero en lugar de limitarse a vigilar, estos ángeles caídos se enamoraron de las mujeres humanas y comenzaron a mezclarse con ellas. De esta unión prohibida nacieron los Nefilim,
descritos como gigantes poderosos y feroces que sembraron el caos en la tierra. Según el texto, estos híbridos se volvieron violentos y comenzaron a devorar a los humanos, lo que llevó a los dioses a castigarlos. Enfurecidos por lo que había ocurrido, los dioses decidieron intervenir. Los vigilantes fueron encadenados en una prisión subterránea en lo más profundo de la tierra, mientras que los Nefilim fueron erradicados mediante una gran inundación, el diluvio universal. Enoc, según el relato, fue el intermediario entre los dioses y los vigilantes caídos. En sus visiones, fue llevado a los cielos en un carro de fuego y pudo ver la tierra desde lo alto, describiendo montañas, ríos y los límites del mundo. Antes de que el diluvio ocurriera, Enoc fue arrebatado y llevado al cielo, evitando así su destino junto con el resto de la humanidad. Curiosamente, la historia de los Nefilim no se limita al libro de Enoc. En la Biblia, el Génesis 6 hace referencia a ellos, describiéndolos como héroes antiguos, guerreros de renombre. También se mencionan en el libro de los Números, donde los israelitas, al explorar una tierra desconocida, encuentran habitantes tan gigantescos que los hacen sentirse como meros altamontes en comparación. Si bien muchas historias bíblicas han sido interpretadas como metáforas, el diluvio universal es un evento que ha sido documentado en diversas culturas y tradiciones en todo el mundo, lo que sugiere que podría basarse en un evento real. De hecho, la arqueología ha encontrado pruebas de antiguas inundaciones catastróficas que podrían encajar con este relato. Pero si los Nefilim realmente existieron, ¿debería haber evidencia física de su presencia? Existen numerosos informes sobre el hallazgo de esqueletos gigantes en América del Norte a finales del siglo XIX y principios del XX. En varios periódicos de la época se publicaron artículos que hablaban de descubrimientos sorprendentes de restos humanos de dimensiones descomunales, aunque muchos de estos hallazgos fueron descartados o desaparecieron misteriosamente con el tiempo. Si los relatos de los gigantes fueran ciertos, el libro de Enoc podría ser algo más que un simple mito. Tal vez, lejos de ser una historia fantástica, sea en realidad el registro de eventos que ocurrieron en un pasado lejano, pero que con el paso del tiempo se convirtieron en leyenda. La gran pregunta es, ¿por qué el libro de Enoc no forma parte de la Biblia? Aunque fue censurado y durante siglos cayó en el olvido, jamás desapareció por completo. Hay algo en sus relatos que va más allá de su exclusión del canon cristiano. Sus historias son tan profundas y enigmáticas que, a lo largo del tiempo, han aparecido en diversas tradiciones bajo diferentes nombres. Curiosamente, Enoc, el séptimo patriarca mencionado en la Biblia, parece reflejar a Enmendurana, el séptimo rey antediluviano de la tradición babilónica. En la mitología griega se le ha asociado con el dios Hermes, mientras que en el antiguo Egipto se le vincula con una figura de características similares. Esto plantea una inquietante cuestión: ¿por qué el nombre de Enoc sigue apareciendo en tantas tradiciones antiguas bajo diferentes formas? Para responder a esta incógnita, debemos remontarnos no solo a los griegos, egipcios o babilonios, sino incluso hasta los sumerios, la civilización más antigua registrada. Según los textos sumerios, en el pasado remoto la tierra fue visitada por seres de origen sobrenatural, descritos de manera inquietantemente similar a los vigilantes mencionados en el libro de Enoc. Mientras que en los relatos judeocristianos se les llama vigilantes, en la tradición sumeria eran conocidos como los Anunnaki. Para los sumerios, los Anunnaki eran dioses que descendieron del cielo, pero para investigadores modernos como Zecharia Sitchin y Erich von Daniken, estos seres podrían haber sido una antigua raza extraterrestre que visitó la Tierra. Curiosamente, los textos sumerios narran que los Anunnaki, al igual que los vigilantes, se mezclaron con los humanos, dando origen a una nueva especie. En ambas historias, esta unión fue mal vista por sus superiores, lo que llevó a un cataclismo, una gran inundación para borrar su legado.
Podría ser que el libro de Enoc y otros relatos similares simplemente estén narrando, con distintos nombres, una historia mucho más antigua que se remonta a la época de los sumerios. El salto evolutivo de la humanidad y la intervención de los dioses. La revolución agrícola, que marcó el paso de los humanos de un estilo de vida nómada a sociedades organizadas, comenzó alrededor del 10.000 AC. En un periodo sorprendentemente corto, la humanidad pasó de la caza y recolección a la agricultura y la domesticación de animales. Para el 9500 a.C., ya se cultivaban cereales como cebada, trigo y centeno en lo que hoy es Kurdistán, y poco después, la fundición de metales y la alfarería comenzaron a desarrollarse. Esto plantea una pregunta intrigante: ¿cómo lograron los humanos hacer un avance tan drástico en tan poco tiempo? Curiosamente, el pueblo kurdo sostiene que son descendientes de los hijos de Jin, los hijos de los espíritus. ¿Podría esta creencia hacer referencia a un antiguo mestizaje entre los Anunnaki y los humanos? Según los sumerios, fueron los Anunnaki quienes introdujeron el conocimiento avanzado a la humanidad, impulsando la civilización en su desarrollo. Esto explicaría no solo el rápido avance de la humanidad, sino también la construcción de monumentos extraordinarios como las pirámides de Giza o Teotihuacán, cuya sofisticación arquitectónica sigue desconcertando a los expertos. En un paralelo sorprendente, el libro de Enoc describe a los vigilantes otorgando a los humanos conocimientos avanzados en diversas áreas. Enseñaron metalurgia, minería, astronomía, escritura y medicina. También introdujeron el uso de cosméticos, joyería y el arte de la guerra. El libro de Enoc 8:1-3 relata: Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les reveló los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. También les enseñó el uso de piedras preciosas, el embellecimiento de los párpados y toda clase de tinturas colorantes. Y así surgió la impiedad en la tierra. Si el libro de Enoc no es más que otra versión de la historia de los Anunnaki, entonces tal vez lo que consideramos mitología es, en realidad, un eco de eventos que ocurrieron en un pasado remoto. Los constructores de las pirámides y la conexión con Enoc. Uno de los ejemplos más impactantes de una posible influencia de seres avanzados en la humanidad es la construcción de las pirámides de Egipto. Según el historiador árabe al-Makrisi, estas fueron construidas por un rey llamado Saurid, quien habría vivido antes del gran diluvio. Curiosamente, cuando el nombre Saurid se traduce al hebreo, se convierte en Enoc. Si esto es cierto, significaría que la historia de Enoc está directamente vinculada con los constructores de las pirámides y que estas estructuras podrían ser mucho más antiguas de lo que se cree oficialmente. En la tradición sumeria también se menciona a un antiguo rey de proporciones colosales, Gilgamesh, quien supuestamente gobernó durante 126 años. En la epopeya de Gilgamesh se le describe como un gigante híbrido, un ser mitad humano y mitad divino. Durante siglos, los historiadores debatieron si Gilgamesh había sido una figura real o simplemente un mito. Sin embargo, en 2003, un equipo de arqueólogos alemanes que excavaba en Irak hizo un descubrimiento que sacudió la historia. Encontraron lo que parecía ser la tumba perdida de Gilgamesh. Utilizando tecnología moderna de escaneo del subsuelo, los investigadores detectaron estructuras subterráneas en el desierto, revelando una ciudad oculta que coincidía con la descripción de Uruk, el reino sobre el que Gilgamesh supuestamente gobernó. Entre las ruinas se encontraron jardines, casas, campos e incluso un avanzado sistema de canales que recordaba a las antiguas ciudades mesopotámicas. Este hallazgo pone en tela de juicio la idea de que los relatos de Gilgamesh eran meras leyendas. Si su tumba y su ciudad realmente existieron, ¿qué otras historias de la antigüedad podrían tener bases reales? Si sumamos todas estas piezas, las menciones de Enoc en diferentes tradiciones, los paralelismos entre los vigilantes y los Anunnaki,
La súbita aparición de la civilización y los avances inexplicables en la antigüedad. Nos encontramos ante un gran enigma. Estamos ante el testimonio fragmentado de una historia mucho más antigua que ha sido narrada bajo diferentes nombres. ¿Fue Enoch realmente un patriarca o un líder de una civilización avanzada que existió antes del gran diluvio? Tal vez, en el futuro, descubramos pruebas más contundentes que nos ayuden a descifrar el misterio de nuestros orígenes y el verdadero papel de estos enigmáticos seres que, según los antiguos relatos, descendieron del cielo para cambiar el destino de la humanidad. Este hallazgo llevó a los arqueólogos a describir el sitio como Venecia en el desierto, una ciudad enterrada que desafía todo lo que se creía saber sobre la historia antigua. Pero lo más sorprendente se encontraba en las afueras de la ciudad, lo que parecía ser un antiguo lugar de entierro. Los arqueólogos estaban convencidos de que podría tratarse de la tumba de un antiguo rey. El investigador Jörg Fassbinder, uno de los arqueólogos que lideraba la expedición, hizo una declaración enigmática. No quiero decir definitivamente que sea la tumba del rey Gilgamesh, pero se parece mucho a la que se describe en la epopeya. ¿Qué intentaba decir Fassbinder con esto? Si la tumba realmente coincidía con la descripción de la epopeya de Gilgamesh, ¿significaba eso que habían encontrado los restos de un gigante de 5 metros de altura? El hallazgo era alucinante, una pieza perdida de la historia humana que podría reescribir nuestros orígenes. Seguramente, los arqueólogos creían que este descubrimiento cambiaría todo, revelando secretos olvidados que ni siquiera sabíamos que habíamos perdido. Pero entonces ocurrió lo impensable. Semanas después del descubrimiento, Estados Unidos invadió Irak, sumiendo al país en el caos. Fassbinder y su equipo se vieron obligados a abandonar su trabajo y huir. Y con ellos, el misterio quedó sin resolver, ¿o acaso ya lo estaba? La biblioteca perdida y la historia más antigua jamás escrita. En 1849, el arqueólogo e historiador inglés Austin Henry Layard hizo otro descubrimiento que cambiaría la historia. Mientras excavaba en las ruinas de la antigua biblioteca del rey asirio Asurbanipal, que data del siglo VII a.C. en el norte de Irak, encontró algo asombroso, una tablilla de arcilla antigua, cubierta de extraños símbolos escritos en un lenguaje desconocido. ¿Quién había escrito ese guión? ¿Qué decía? Lo que parecía un hallazgo aislado pronto se convirtió en algo mucho más grande. A principios de la década de 1850, se encontraron más de 15.000 fragmentos de tablillas similares, todas cubiertas con la misma escritura misteriosa. Fueron enviadas al Museo Británico, donde durante décadas los estudiosos intentaron descifrarlas. El avance definitivo ocurrió en la década de 1870 gracias a George Smith, un hombre cuyo destino estaba ligado a este misterio. Smith no era un académico tradicional. Nacido en 1840, dejó la escuela a los 14 años y comenzó a trabajar como grabador de billetes de banco. Pero su verdadera pasión surgió cuando leyó informes sobre antiguos artefactos encontrados en Irak, escritos en un idioma aún por descifrar. Movido por la curiosidad, comenzó a visitar el Museo Británico en sus ratos libres, estudiando los artefactos por su cuenta hasta que logró familiarizarse con los antiguos sistemas de escritura. En 1866, su presencia fue notada por el personal del museo, que le ofreció un trabajo como traductor. Y así comenzó su labor con los 15.000 fragmentos de tablillas encontrados por Layard. Smith trabajó incansablemente durante años, hasta que un día, las palabras comenzaron a cobrar sentido. Lo que descubrió lo dejó sin aliento, un relato que hablaba de un gran diluvio, una inundación catastrófica que destruyó a la humanidad, salvando solo a un hombre y a su familia. Cuando Smith presentó sus hallazgos en 1872 ante la Sociedad de Arqueología Bíblica, incluso el primer ministro británico asistió a la conferencia.
La noticia causó un terremoto en la comunidad académica y religiosa, ya que el relato en las tablillas parecía confirmar la historia del diluvio universal narrada en la Biblia. Pero esto era solo el comienzo. En 1875, Smith publicó traducciones completas de los textos, revelando que contenían la historia más antigua jamás escrita, un relato épico que quedaría conocido como la Epopeya de Gilgamesh. La Epopeya de Gilgamesh y la búsqueda de la inmortalidad. Trágicamente, George Smith murió en 1876 a los 36 años. Pero su trabajo continuó con generaciones de estudiosos que siguieron descifrando las tablillas. Con cada fragmento traducido, la historia se volvía más asombrosa. La Epopeya de Gilgamesh narra la vida de un antiguo rey mesopotámico, Gilgamesh, quien gobernó en la región que hoy conocemos como Irak, hace miles de años. El relato describe sus inicios como un gobernante tirano, lo que llevó a los dioses a darle una lección. Para ello, crearon un rival llamado Enkidu, un ser salvaje que habitaba los bosques. Cuando Enkidu y Gilgamesh finalmente se enfrentaron, lucharon hasta llegar a un punto muerto, ninguno era más fuerte que el otro. Pero en lugar de seguir peleando, se convirtieron en grandes amigos y emprendieron una serie de aventuras épicas. Con el tiempo, Enkidu murió, y esto sumió a Gilgamesh en una profunda desesperación. Incapaz de aceptar su destino, pasó el resto de su vida buscando los secretos de la inmortalidad. La epopeya describe con detalle su travesía por tierras desconocidas, su encuentro con sabios antiguos y su lucha contra criaturas míticas. Finalmente, aprendió una gran lección: la inmortalidad no era para los humanos. ¿Gilgamesh era un gigante de 5 metros? Lo que más ha intrigado a los estudiosos modernos no es solo la narrativa épica, sino la descripción física del propio Gilgamesh. Según la historia, Gilgamesh era hijo de un humano y una diosa, lo que lo hacía 1/3 humano y 2/3 divino. Su estatura física era descomunal, medía aproximadamente 5 metros de altura y poseía una fuerza y resistencia sobrehumanas, además de una inteligencia excepcional. Más aún, la epopeya lo describe como un ser insuperable en todas las cosas. En uno de los pasajes más impactantes, se dice que Gilgamesh había explorado todos los rincones del conocimiento y había alcanzado la totalidad de la sabiduría. A lo largo de la historia, la búsqueda del conocimiento ha sido el motor que ha impulsado a la humanidad hacia adelante. Según el relato, Gilgamesh había llegado al final del laberinto del saber, accediendo a conocimientos que nadie más poseía. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta fundamental: si los arqueólogos realmente descubrieron su tumba en 2003, ¿qué secretos podrían haber estado enterrados con él? Si Gilgamesh fue realmente un gigante, ¿se encontraría su esqueleto en la tumba? ¿Qué registros antiguos podrían haber sido sepultados junto a él? Pero la pregunta más intrigante de todas es: ¿qué conocimiento adquirió Gilgamesh en su búsqueda de la inmortalidad? El punto clave es el siguiente: si Irak fue realmente visitado en el pasado por un grupo de seres extraterrestres conocidos como los Anunnaki, entonces la idea de que hayan dejado restos de su avanzada tecnología no parece tan descabellada. De acuerdo con quienes defienden la teoría de los astronautas ancestrales, la evidencia de estas visitas está dispersa por todo el planeta, esperando a ser descubierta por aquellos que saben dónde buscar. Los textos religiosos, el arte y la arquitectura del mundo antiguo están repletos de referencias a seres que descendieron del cielo. Sus capacidades eran tan asombrosas que las civilizaciones antiguas los veneraban como dioses. Eran descritos como entidades sobrenaturales que podían volar, crear vida y construir estructuras monumentales con facilidad. Pero, ¿y si esto no era magia, sino simplemente tecnología avanzada que aquellos pueblos no podían comprender? Esta teoría es la única que parece ofrecer una explicación plausible sobre la construcción de las estructuras megalíticas dispersas por todo el mundo. Monumentos imposibles para cualquier civilización antigua,
alineados con una precisión matemática que desafía toda lógica. Las tablillas sumerias y las pirámides de Giza. Al estudiar las antiguas tablillas sumerias, encontramos relatos sobre el tiempo en que los Anunnaki habitaban la Tierra. Uno de estos textos menciona lo que ocurrió después del Gran Diluvio, un evento que también aparece en la Biblia. Según los sumerios, tras la catástrofe, los dioses Anunnaki iniciaron un proceso de reconstrucción, levantando estructuras capaces de resistir cualquier desastre futuro. Uno de los fragmentos más intrigantes de la 10ª tablilla sumeria menciona lo siguiente. En el corazón del valle, el cielo se reflejó. Entonces, Enlil tomó medidas de los cielos lejanos. Esto sugiere que los Anunnaki no solo reconstruyeron sus asentamientos, sino que lo hicieron basándose en un diseño astronómico preciso. Si analizamos las pirámides del mundo, desde Giza hasta Teotihuacán en México, pasando por las pirámides de Oncean en China, todas parecen seguir un patrón común, su alineación con las constelaciones. En especial con el cinturón de Orión. Incluso la estructura natural de las 3 mesas, en el suroeste de los Estados Unidos, se alinea con las 3 estrellas del cinturón de Orión, reflejando este patrón ancestral. Un mensaje oculto en las tablillas sumerias. Otra tablilla sumeria contiene un fragmento aún más revelador. En el valle, sobre el río, un modelo a escala fue construido. Ninjita erigió los ángulos ascendentes y 4 lados parejos. En cada una de las 4 esquinas de la Tierra, los lados fueron fijados con precisión. Con herramientas de poder, los Anunnaki cortaron y posicionaron las piedras. Este pasaje parece ser una descripción directa de la pirámide de Giza, que es la única estructura en la Tierra perfectamente alineada con los 4 puntos cardinales. El texto menciona que las pirámides fueron construidas por Ninjita, hijo de Enki, quien más tarde sería conocido por los egipcios como Tot, el dios de la sabiduría y el conocimiento. También describe el uso de herramientas de poder para cortar y posicionar las gigantescas piedras, lo que sugiere una tecnología que no encaja con las herramientas primitivas de la época. Si esta teoría es cierta, entonces la construcción de pirámides no representaba un desafío para estos seres, lo que explicaría por qué encontramos miles de pirámides dispersas en todo el planeta. Pero esto plantea una pregunta aún más inquietante: si una civilización interestelar avanzada erigió pirámides en la Tierra, ¿no deberíamos encontrar evidencia de ellas en otros planetas? Las pirámides en Marte y la conexión con Giza. El 20 de julio de 1976, la sonda Viking 1 de la NASA se convirtió en la primera nave en aterrizar con éxito en la superficie de Marte. Durante su misión, envió imágenes sorprendentes a la Tierra. Una de estas fotografías mostraba lo que parecía ser una estructura con forma humanoide, extendiéndose por varias millas en la región de Sidonia. Inicialmente, la NASA evitó tomar más imágenes de esta área. Solo después de recibir presión de diversas instituciones científicas accedieron a capturar una nueva fotografía en 1979. Esta vez, la imagen mostraba el mismo rostro en Marte, pero también reveló algo aún más asombroso: cerca de esta estructura había una pirámide ancestral. Como era de esperarse, la NASA descartó rápidamente el hallazgo, calificándolo como una ilusión óptica. Años más tarde, gracias a los avances en procesamiento digital, investigadores pudieron crear modelos tridimensionales de las imágenes de Sidonia. Los resultados fueron impactantes. La figura en Marte tenía 460 metros de altura y se extendía por más de 1,7 kilómetros. Pero lo más desconcertante fue lo que se encontró cerca de esta estructura: múltiples pirámides. Este sector de Marte fue bautizado como el complejo de Sidonia, y la pirámide más prominente fue llamada la pirámide de Dim. Con el tiempo, estudios adicionales revelaron que las pirámides de Giza en la Tierra parecían ser una réplica exacta del complejo de Sidonia en Marte.
Incluso la esfinge en la Tierra guarda la misma relación con las pirámides de Giza que la estructura marciana con respecto a las pirámides de Sidonia. Más aún, al analizar las coordenadas del complejo de Giza, se encontró que coinciden exactamente con las coordenadas del complejo de Sidonia en Marte. ¿Qué nos ocultan sobre nuestros orígenes? En conclusión, es evidente que sabemos muy poco sobre nuestra verdadera historia y nuestros orígenes. Como dijo el poeta francés Charles Péguy, es imposible escribir la historia antigua porque no tenemos suficientes fuentes. Y es imposible escribir la historia moderna porque tenemos demasiadas. Si las historias antiguas sobre dioses, ángeles, gigantes y cataclismos fueran más literales de lo que imaginamos, entonces todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado podría ser una distorsión de la verdad. Mira más de cerca y tal vez descubras una historia alternativa de la humanidad, una que ha sido censurada, olvidada o ignorada por siglos. En otro pasaje del libro de Enoc, se menciona que Enoc fue testigo de los secretos del trueno y el relámpago, algo que algunos investigadores han interpretado como una referencia a la energía y la electricidad. ¿Podría ser que la historia del mundo esté repleta de conocimientos antiguos que aún no hemos descifrado? ¿Y si estos relatos no fueran solo mitos, sino fragmentos de un legado que nos conecta con una civilización mucho más avanzada de lo que jamás imaginamos? De nuevo, todo esto nos lleva de vuelta a los Anunnaki y su posible conexión con la humanidad. Muchos creen que han intentado revelar secretos a los seres humanos a lo largo del tiempo, utilizando medios inusuales, como los círculos de cultivo. Uno de los eventos más enigmáticos ocurrió en 1974, cuando el renombrado científico estadounidense Carl Sagan supervisó la transmisión del mensaje de Arecibo, un intento de contactar vida extraterrestre mediante una de las señales de radio más potentes jamás enviadas por la humanidad. La transmisión incluía información clave sobre nuestro planeta, la ubicación de la Tierra en el sistema solar, nuestra apariencia física, el código de nuestro ADN y los fundamentos de nuestra matemática y ciencia. Era un proyecto ambicioso, pero ¿qué posibilidad real había de recibir una respuesta? Sorprendentemente, 27 años después, en el año 2001, apareció un extraño círculo de cultivo en Chilbolton, Inglaterra, justo al lado del telescopio y observatorio más grande del Reino Unido. Lo que se veía en el campo parecía ser una representación de la cara de Marte, un enigmático relieve descubierto en la superficie marciana en 1976. Esto ya era un hallazgo extraordinario, pero lo que ocurrió días después fue aún más impactante. Apareció otro círculo de cultivo, pero esta vez era algo inédito, un mensaje codificado que replicaba el mensaje de Arecibo, aunque con algunas modificaciones. Este nuevo mensaje parecía responder a la señal enviada en 1974. Siguiendo el mismo formato que el original, el círculo mostraba un sistema solar diferente, una forma de ADN no humano y la apariencia de los emisores del mensaje. Para muchos, esta era la respuesta más clara y directa que podíamos haber esperado. Pero entonces surge la gran pregunta, si el mensaje de Sagan recibió una respuesta, ¿quién o qué la envió? Algunos han sugerido que la respuesta se reveló en otro enigmático círculo de cultivo que apareció en Italia en 2011, en un pequeño pueblo llamado Poidino. Este círculo mostraba una estrella de 7 puntas, y dentro de su diseño había un código que parecía hacer referencia a un nombre muy particular, Enki. El regreso de Enki y la era de Acuario. El nombre Enki no es un detalle menor. En la mitología sumeria, Enki es el dios de la sabiduría, la creación y la tecnología. Algunos lo consideran el líder de los Anunnaki, el ser que, según los antiguos textos, manipuló genéticamente a los humanos para convertirlos en una raza esclava. Para algunos investigadores, el mensaje oculto en el círculo de cultivo indicaba el inminente regreso de Enki.
De acuerdo con la teoría de Zecharia Sitchin, los Anunnaki llegaron a la Tierra hace 500.000 años y su influencia en la humanidad ha sido cíclica. Sitchin también afirmó que el zodiaco completa un ciclo exacto cada 25.920 años y que actualmente estamos saliendo de la era de Piscis para entrar en la era de Acuario. Y Enki era el dios prototipo de Acuario. Si esta interpretación es correcta, significa que la historia podría repetirse. ¿Regresará Enki y los Anunnaki? ¿Volverán a interactuar con la humanidad como lo hicieron en el pasado? Si los humanos fueron esclavizados una vez, ¿qué evitaría que volviera a ocurrir? ¿Un mensaje sobre la frecuencia del universo? Sin embargo, hay otro lado en la historia. No todos creen que los Anunnaki sean una amenaza. Algunos sugieren que esta antigua raza extraterrestre ha proporcionado conocimiento y tecnología avanzada a la humanidad, lo que explicaría la existencia de estructuras como las pirámides de Giza o Stonehenge. Si volvemos al círculo de cultivo de Poirino, vemos que la estrella de 7 puntas tiene un significado profundo en la geometría sagrada y la vibración del universo. El investigador Michael Barfield señaló que, en términos de frecuencia y resonancia, la estrella de 7 puntas está vinculada a la frecuencia de 432 Hz. Para entender su importancia, debemos saber que 432 Hz es conocida como la frecuencia natural del universo. Muchas culturas antiguas utilizaban esta frecuencia en sus instrumentos musicales y en la arquitectura de sus templos, afirmando que era la vibración perfecta para la armonización del cuerpo y la mente. Curiosamente, cuando se observa una imagen visual de 432 Hz, la forma resultante es una estrella de 7 puntas, idéntica al círculo de cultivo encontrado en Italia. Esto ha llevado a algunos a sugerir que el círculo de Poirino contenía un mensaje codificado sobre la naturaleza del sonido, la energía y la vibración. Un anciano nativo americano llamado Bear Cloud comentó una vez de manera críptica: cuando los científicos comprendan que la estrella de 7 puntas se recrea a sí misma infinitamente como una unidad completa, habrá un gran salto en el progreso humano. Pero, ¿qué significa esto? Algunos investigadores creen que el mensaje estaba intentando decirnos algo más, que 432 Hz es igual a energía. Círculos de cultivo y tecnología avanzada. Durante las últimas décadas, los círculos de cultivo han aparecido en todo el mundo, mostrando ecuaciones matemáticas complejas, diagramas de campos magnéticos, motores de energía y representaciones de cargas eléctricas. Si estos círculos realmente contienen información avanzada, ¿quién los está creando y con qué propósito? Aquí es donde la historia de Enoch vuelve a cobrar relevancia. En el libro de Enoch, se describe cómo fue llevado ante los dioses en un palacio flotante. Enoch lo describe de la siguiente manera. Era enorme, como vidrio tallado. El suelo tenía placas de cristal y a través de ellas se podían ver las estrellas que cruzábamos. Con esta descripción, es inevitable preguntarse, ¿acaso el carro de fuego que se llevó a Enoch antes del gran diluvio no era realmente una nave espacial extraterrestre? ¿Nos han ocultado nuestra verdadera historia? Parece difícil creer que relatos tan extraordinarios como estos, sobre los vigilantes, los Anunnaki y los gigantes, hayan sido simplemente olvidados con el tiempo. Sin embargo, a lo largo de la historia, la narrativa sumeria ha sido borrada del panteón de civilizaciones antiguas. ¿Por qué? ¿Por qué nos han enseñado que la historia comienza con Egipto y Babilonia, pero apenas se menciona a los sumerios, a pesar de que fueron la primera civilización conocida en la Tierra? Quizás la razón es que los sumerios dejaron demasiado por escrito. Sus tablillas contienen relatos detallados sobre los Anunnaki, la creación de la humanidad y su interacción con seres que vinieron de las estrellas. Si estas historias no son simples mitos, sino registros de eventos reales, entonces lo que sabemos sobre nuestros orígenes es solo una fracción de la verdad.
tal vez la historia de la humanidad es mucho más antigua, compleja y sorprendente de lo que jamás imaginamos. El libro de Enoc fue censurado del canon bíblico. Sin embargo, considerando cómo estas historias reformulan la historia humana y redefinen lo que significa ser humano, su exclusión no es ninguna sorpresa. Pero tal vez estas historias no fueron totalmente borradas. Pensemos en la historia bíblica de Adán y Eva y el jardín del Edén. En lugar de leerla de manera literal o filosófica, interpretémosla como una alegoría. Dios crea a Adán para cuidar la tierra, del mismo modo en que los dioses pusieron a los vigilantes en el libro de Enoc para observar a la humanidad. Luego, de la costilla de Adán, surge Eva, simbolizando la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas. A Adán y Eva se les permite comer de cualquier árbol del Edén, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, terminan desobedeciendo y adquieren un conocimiento que antes les estaba prohibido. ¿Qué representa esto realmente? Tal vez no sea más que una reescritura alegórica de la historia de los vigilantes, quienes, según el libro de Enoc, revelaron secretos eternos a los humanos. Les otorgaron tecnología avanzada y conocimientos sagrados reservados para los dioses. Si la historia de Adán y Eva se ve desde esta perspectiva, los paralelismos con el libro de Enoc y los relatos sumerios sobre los Anunnaki son sorprendentes. Quizás, quienes escribieron la historia de Adán y Eva simplemente estaban reinterpretando las antiguas historias sumerias, transmitiéndolas de una manera diferente para insertarlas en sus propios textos religiosos. El misterio del ADN humano y la intervención de los Anunnaki. Si los primeros humanos realmente fueron creados a partir de un cruce genético entre extraterrestres, los Anunnaki, y humanos primitivos, Homo erectus, entonces esta información debería estar grabada en nuestro ADN. El proyecto Genoma Humano, realizado entre 1990 y 2003, intentó mapear toda la secuencia del ADN humano. Lo que encontraron fue sorprendente. El 97% del ADN humano no tiene una función aparente. Esto desconcertó a los científicos. Según la teoría de la evolución, cada parte del ADN debería tener una función o haber sido eliminada por selección natural. Entonces, ¿por qué el 97% de nuestro código genético parece estar inactivo? Un investigador del proyecto Genoma Humano sugirió una explicación impactante. Tenemos que enfrentarnos a la increíble noción de que toda la vida en la Tierra lleva el código genético de su primo extraterrestre. Nuestra hipótesis es que una inteligencia superior estuvo involucrada en la creación de la vida. En otras palabras, tal vez los humanos fuimos creados artificialmente. Tal vez nuestro primo extraterrestre sea, de hecho, los Anunnaki. En 2010, un estudio publicado en la revista de Biología Teórica de la Población confirmó que la Eva mitocondrial de la humanidad, el ancestro genético femenino del cual todos descendemos, vivió hace aproximadamente 200.000 años. Este dato coincide con el momento en que los textos sumerios dicen que los Anunnaki estaban creando a las primeras mujeres humanas. La obsesión de los Anunnaki con el oro. Si los Anunnaki crearon a los humanos como trabajadores esclavos, surge una pregunta aún más grande. ¿Para qué necesitaban el oro? Los textos sumerios afirman que los Anunnaki molían el oro hasta convertirlo en polvo fino y lo suspendían en la atmósfera de su planeta, Nibiru, para protegerlo de los rayos cósmicos. Curiosamente, la ciencia moderna ha comenzado a estudiar una idea similar. En 2016, el Laboratorio Nacional de Tecnología Energética de los Estados Unidos realizó un estudio donde utilizaron nanopartículas de oro para convertir el CO en combustibles y productos químicos utilizables. Este descubrimiento fue el primer paso para desarrollar una tecnología capaz de reducir las emisiones de carbono y proteger la atmósfera terrestre. Mientras tanto, la NASA ha propuesto crear un campo magnético artificial en Marte para hacer que el planeta sea habitable nuevamente.
¿Podría ser que los Anunnaki usaban las minas de oro de la Tierra para hacer lo mismo con su planeta moribundo? Tal vez. O tal vez había otra razón más siniestra por la que los Anunnaki estaban tan desesperados por el oro. Cada año, descubrimos más sobre cuán crucial es el oro para la tecnología avanzada. Hoy en día, el oro es vital para la exploración espacial. Se usa en satélites y naves espaciales para reflejar la radiación solar y estabilizar las temperaturas. Se utiliza en viseras de los cascos espaciales de los astronautas para protegerlos de la radiación cósmica. Se emplea en circuitos electrónicos avanzados, ya que es un conductor extremadamente eficiente que no se corroe. Si los Anunnaki eran una civilización intergaláctica avanzada, tal vez no necesitaban el oro solo para su atmósfera, sino para su tecnología y exploración espacial. ¿Los humanos seguimos siendo esclavos? Si los Anunnaki vinieron a la Tierra para extraer oro, ¿a dónde fueron? Según los textos sumerios, tras el gran diluvio, gran parte de la humanidad fue aniquilada, y los Anunnaki fundaron la civilización sumeria antes de regresar a su planeta de origen. Sin embargo, nunca dejaron de vigilar a la humanidad. Tal vez, en lugar de esclavizarnos directamente, han encontrado una manera más sutil de seguir obteniendo lo que necesitan. Si esto es cierto, ¿realmente somos libres? Desde la antigüedad, el oro ha sido el centro de la economía humana. Desde la época sumeria, ha sido considerado el metal más valioso, utilizado como moneda, reserva de valor y símbolo de riqueza y poder. ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad ha estado obsesionada con el oro desde sus inicios? Tal vez no sea nuestra obsesión. Tal vez sea la obsesión de los Anunnaki. Recuerda que esto fue una interpretación del libro de Urantia. Si deseas seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete. Un saludo consciente para todos.